asesora del Centro de Salud Estudiantil Universitario. Gladys Pereira, Gladys, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenos días, la agradecida soy yo de tener esta oportunidad de saludar a su audiencia y en especial a los sanitarios, porque hoy es el Día de la Sanidad, así es que un El Día de la saludo Sanidad. especial a la gente de esa comunidad. Ajá. Bueno, feliz día entonces. Este, eh, ¿qué, ¿Qué dato tiene usted local referida a esta advertencia formulada por la Sociedad Argentina de Pediatría acerca de que casi 4 chicos de cada 10 nacidos durante la pandemia no han recibido la totalidad de las vacunas a que debía, que se le debían poner? Los datos con los que yo cuento están referidos a la evidencia de mi práctica, que ha estado ciertamente muy limitada por el tema de las condiciones en las que debemos cumplir el reclutamiento y el distanciamiento social obligatorio. Y, y en mi práctica lo que veo es que sí, hay mucho temor de los papás a acercarse a los centros de vacunación. Hay temor de acercarse a los lugares de asistencia de salud por el tema de la enfermedad del coronavirus. Se ha generado un clima adverso para facilitar la llegada. No obstante, nuestro sistema de salud cuenta con un programa muy sólido de vacunación, con una protección histórica muy amplia, y desde lo personal también hay un vínculo fluido con los pacientes que me toca asistir, y ellos preguntan, pero advierto el temor a salir con los niños para vacunarse. Entiendo que es una situación emocional lo que los está limitando a cumplir con esta normativa. Y con respecto a los controles que deben hacer los niños, este control que se llama control del niño sano, entiendo que también ha habido disminución de consultas sobre eso. Es verdad, Verónica. También hay una disminución de la asistencia a los controles de salud por la misma razón. Y como se ha hecho hincapié en el tema de el distanciamiento, el no salir si no es importante, entiendo que en este marco no se ha remarcado suficientemente el valor que tiene del control de salud en el niño, sobre todo el niño pequeño, y sí hemos visto complicaciones con el estado nutricional de algunos niños muy pequeños por este temor a acudir a la consulta precozmente. Y hay un factor muy importante que es estar atento al neurodesarrollo inicial, en donde los primeros 3 meses de vida es fundamental el desarrollo del apego como factor de desarrollo y de crecimiento saludable para el niño, y que tiene consecuencias a distancia, inclusive en la vida adulta. Por eso sí me preocupa mucho, porque hay una pandemia de la que nadie habló en estos términos, pero que es la obesidad. Y este paciente que a precoz edad adquiere esta enfermedad, que es una enfermedad epigenética, se conoce hoy, que tiene implicancias para el resto de la vida. Bueno, esta pandemia también ha quedado encubierta o descuidada y genera morbilidad importante, más silenciosa quizás, y con efectos a largo plazo. Pero estos niños, o los niños que son portadores de alguna discapacidad, que tienen necesidad de atenciones particulares por sus problemáticas de constitución genética, y necesitan el apoyo del kinesiólogo, del estimulador temprano, del fonoaudiólogo. Bueno, esto también es una preocupación importante para los pediatras, porque se ve como deteriorada la posibilidad de alcanzar otra condición de salud para el futuro, también para su vida adulta. Claro, claro.
Doctor, le hago una consulta con respecto, volviendo al tema de las vacunas. Eh, Generalmente cuando nace un bebé, bueno, en este contexto entiendo que están aplicando algunos protocolos. Mire, perdón que haga autorreferencia, pero por otras cuestiones tuve que estar en la puerta del quirófano del Serú y justo había una cesárea que se estaba realizando y al bebé lo sacaron en una incubadora pequeña y el papá que estaba esperando ahí al lado mío, por eso digo que fue una casualidad que estuve ahí, le dijeron que por protocolo, ante los casos de COVID, el bebé tenía que salir del parto o de la cesárea en incubadora directamente bueno, a otra área del CERU. El padre se asustó porque pensó que había pasado algo grave con el nacimiento. Le dijeron que esto era una cuestión de protocolo nada más. Vemos que hasta estas situaciones han cambiado con esta enfermedad. Sí, en realidad también a veces hay un poco de desconocimiento de esta materia, porque y se ha llevado al extremo algunas medidas innecesariamente, Ujú. porque en verdad el niño que nace con su mamá con COVID positivo no tiene absolutamente ninguna indicación de estar separada de su mamá por esta situación de COVID. Sí, hay veces que también trae asociada alguna patología o las condiciones en las cuales se produce el nacimiento no son las óptimas, su Apgar no es bueno, entonces por estas razones suele trasladárselo y se tiene mucho más cuidado de cómo trasladar al pequeño hasta los lugares de asistencia. Claro. Pero en sí desconozco esta situación puntual que vos me estás planteando, Ujú. pero en general una mamá COVID positivo debe amamantar a su bebé apenas nace, porque las competencias inmunológicas que logra a partir de la leche materna no las va a lograr de otro modo. Eso está demostrado científicamente y no hay ninguna razón para alejarlo, para separarlo de su mamá. Al comienzo hubo controversias en esto como en todo, por temor, pero en verdad la ciencia nos avala desde distintas miradas, desde la biología molecular, que es quien nos ha dado más información acerca de la constitución del sistema inmunológico del recién nacido, y realmente no hay que tener temor. El bebé, hay que tomar recaudos en cuanto a si la mamá está con una enfermedad activa por sus secreciones, pero simplemente eso, porque hay otra vía de comunicación mucho más íntima y previa, que es la vida de la gestación. El niño empieza a recibir sus competencias para defenderse de los gérmenes dentro de la panza de la mamá, por hablar así, para todas las mamás. Entonces, lo que va a recibir luego, desde que nace, es una nutrición absolutamente personalizada para el momento histórico de su formación, de su desarrollo. Por eso hay muchas conductas que no tienen criterios, hay mucho comportamiento acrítico en el personal de salud en nombre de los protocolos, ¿no? Por Sí, eso me llamó la debemos... atención. Me llamó la Sí. atención ese momento porque generalmente en esa clínica incluso salías con el bebé, lo llevaba la mamá, el bebé o a lo sumo el padre, pero me llamó la atención y bueno, ahí le explicaron que era una cuestión de protocolos. Pero perdón, voy al tema de la vacuna porque se nos acaba el Sí, tiempo, Gladys. sí. El bebé cuando acaba de nacer y bueno, está ahí ese día, 2 días, a lo mejor internado en el hospital, en la clínica donde haya nacido, obligatoriamente le tienen que colocar como mínimo 2 vacunas, entiendo. Exacto, la hepatitis B contra hepatitis B y contra la tuberculosis. Se colocan en la sala de parto esas vacunas. Ah, en la misma sala de parto. Sí, ¿Y eso se está y haciendo? Sí. eso no se ha dejado de hacer. Ujú. Eso sigue igual y en general las primeras dosis de vacuna el niño los que nacen en la clínica están con un vínculo muy fluido con su pediatra y bueno, que se acerquen suele depender del esfuerzo que hace el pediatra por estar en contacto, llamarlos, insistir, Claro. y así todo suele costar porque me ha pasado de tener bebés que están en duda con el desarrollo de peso y la mamá no se anima y te obliga
como a agudizar el ingenio para vigilarlo, pero hay cuestiones puntuales objetivas que no se pueden obviar. Pesarlo, examinarlo neurológicamente. Para eso necesitas contar con el bebé. Y se toman todas las medidas de resguardo para evitar el contagio, pero ese contacto visual y de piel a piel con el bebé lo necesita también. Doctora, ¿aquí en San Luis se maneja el mismo porcentaje, entre un 30 y 40% de bebés que no son vacunados en los primeros 6 meses? He tenido la iniciativa de llamar a la directora del programa provincial de vacunas para conocer exactamente estos números, pero me comentó que está afectada a las tareas de COVID y no había gente que pudiera informar. Sí me sugirieron que me acercara al Ministerio de Salud, al Departamento de Prensa, y bueno, no tuve la posibilidad del tiempo de hacer ese trámite, así es que les debo ese dato, pero entiendo que los que manejan esta información estadística es la gente de prensa del Ministerio de Salud. Realmente yo desconozco los números, pero ellos tienen este registro, porque, insisto, estamos vacunados contra eso, doctora. Tenemos vacunas contra eso. No, para buscar información no van a dar oficial. esa información, Bueno, disculpe. yo voy a hacer las gestiones porque en realidad he tenido un vínculo muy fluido con la provincia y solo que no hice la gestión. Confieso que ha sido una falta de mi parte, pero si yo tengo esta información se las voy a acercar. Sé que está la preocupación, así como algo percibido por la gente que vacuna, que van menos chicos, pero desconozco si los números se acercan a los que ha observado Nación. ¿Usted qué le recomendaría entonces a los padres para cerrar la nota, Gladys? Los controles que están reglados de antes de la pandemia deben sostenerse. Tanto la asistencia a los lugares de vacunación, tomando todos los recaudos, que no hay nada que reemplace el lavado de manos y la protección con la mascarilla bucofacial. Y cuidado en el uso de la mascarilla, porque suele desplazarse y veo mucha gente que se tapa la barbilla con la mascarilla, eso no sirve. Esa es la oportunidad que le damos al virus de que ingrese, del mal uso de la mascarilla. Usando bien la mascarilla, higienizándose bien las manos cuando volvemos del sitio, usando el alcohol en dilución al 70 con agua, o sea, 7 partes de alcohol, 3 partes de agua, o el alcohol en gel, siendo cuidadosos de no tocar cosas innecesarias, no va a pasar nada. Es más trascendente cumplir con el esquema de vacunación y el esquema de controles de salud que están reglados, que están normados por la gente que conoce de neurodesarrollo. También he visto que ha habido algunas licencias tomadas en relación como a desestimar la importancia de los controles de salud, y eso sí me preocupa porque el niño hace un recorrido de ida en la vida para su futuro. Todo lo que se pierda en los primeros 2 años de vida cuesta mucho recuperarlo, y lo que se está pudiendo hacer para habilitarlo de algún déficit que traiga, luego no se puede recuperar igual, porque ya sus recorridos neurológicos están como así determinados por la suerte que tuvo de inicio. Por eso, sí a las vacunas a toda edad. También la gente de factores de riesgo, después de los 2 años, tiene su esquema de vacuna, debe hacerse las vacunas, porque eso le da competencia al sistema inmunológico para defenderse de otras enfermedades. Y en los niños el COVID no es grave de inicio, hace patologías estacionales banales. Sí se han visto complicaciones a distancia, por eso evitar el contacto no es menor, pero tampoco hay que dejar que el niño viva, digamos. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que animarnos. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido usted muy cordial y muy generosa con su tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Feliz primavera para ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, la doctora Gladys Pereira, que es pediatra, asesora del Centro de Salud,